Welcome to Top Notch Fundamental Book Progress. I'm Mr. Diaz, your English teacher. In this video class, we will cover in Unit number 1, Lesson number 2, page 6. The objective for this class is identify your classmates. Bienvenidos nuevamente al progreso del libro Top Notch Fundamentals. Mi nombre es Néstor Díaz, su maestro de inglés. En esta videoclase estaremos cubriendo la unidad número 1, lección 2, página 6. El objetivo de esta lección es identifica a tu compañero. Exercise 1, vocabulary, more occupations. Read and listen, then listen again and repeat. 1, a chef. She's a chef. 2, he's a writer. 3, she's a manager. 4, she's a scientist. 5, he's a doctor. 6, she's an engineer. 7, he's a photographer. 8, he's a pilot. Ejercicio 1, vocabulario, más ocupaciones. Lee y escucha. Luego escucha nuevamente y repite. 1, ella es una cocinera. 2, él es un escritor. 3, ella es una gerente o representante, en este caso gerente. 4, ella es una científico. 5, él es un doctor. 6, ella es un ingeniero. 7, él es un fotógrafo. 8, él es un piloto. Exercise 2, grammar, singular and plural nouns. Be plural. Okay. Notice this, subject pronouns. We have singular nouns and plural nouns. Let's give a brief explanation of it. So we have singular and plural nouns. For the singular nouns, we can say a pilot, a doctor, and an actor or a scientist. Para los nombres plurales y singulares, en singulares podemos decir un piloto, un doctor, un actor o un científico. For plural nouns, we say 3 pilots, 5 doctors, 7 actors, 9 scientists. So for example, you can say, I am a pilot or am a pilot if it's positive. If it's negative, you can say, I am not a doctor or I'm not a doctor. Si la oración es positiva en singular, dijeran, yo soy un piloto. Ambas oraciones significan lo mismo. Yo soy un piloto. Y esta sería la negación. Yo no soy un doctor. Puede ser de manera completa o de contraction, en una contracción. So for singular nouns, we have I, you, he, and she. And for plurals, we have we, you, and they. Para los pronombres singulares tenemos yo, tú, él y ella. Para los plurales tenemos nosotros, ustedes y ellos. Singular nouns, a chef, an athlete. Plural nouns, 2 chefs, 3 athletes. Affirmative statements, contractions. We are photographers, we're photographers. You are scientists, you're scientists. We're writers, they're writers. Negative statements. We are not chefs, we're not chefs, we aren't chefs. We are not pilots, we're not pilots, we aren't pilots. You are not artists, you're not artists, you aren't an artist. Tenemos pronombres, ya pueden ser singulares o plurales. Para los singulares es yo, tú, él, ella. Para los plurales es nosotros, ustedes y ellos. Nombres en singular, un cocinero, un atleta. Nombres en plural, 2 cocineros, 3 atletas. Oraciones afirmativas, también con contracciones o unión. Nosotros somos fotógrafos y ambas significan lo mismo. Tú eres científico, ustedes son científicos. Ellos son escritores. Igual, ambas significan lo mismo. Para las oraciones negativas, usando contracción, hay 3 diferentes formas de decirlo y significan exactamente lo mismo. Nosotros no somos cocineros. Y de estas 2 formas también se dice. Ustedes no son pilotos. Ellos no son artistas. Grammar practice. Complete each statement with singular or plural form of be. I blank a writer. 2, she blank not a pilot. 3,
We blank doctors. 4. They blank not a scientist. 5. We blank manager. Number 1. What will be the best verb to be form for I? Exactly. I am a writer or am a writer. 2. She is not a pilot or she's not a pilot. 3. We are doctors or we're doctors. 4. They are not scientists or they're scientists. 5. We are managers or we're managers. Remember, you are can be plural or singular. For example, you are student, you are students. Recuerden, tú eres puede ser usado como plural o singular, entonces también significa ustedes son. Ejemplo, tú eres un estudiante, también es esto. Ustedes son estudiantes. The verb to be for singular nouns is I am, you are, he is, she is. The verb to be for plural nouns is you are, we are, they are. El verbo ser o estar para los pronombres en singulares sería yo soy, tú eres, él es, ella es. Los nombres en plural el verbo ser o estar para los pronombres en plural sería tú eres, ustedes son, nosotros somos y ellos son. The contracted form of this is I'm, you're, his, she's. And for plural, it's you're, we're, there. Esta es la manera contraída de los pronombres en singular y esta es la manera contraída de los pronombres en plural. Remember, in American English, it's more common to use he's not, she's not, we're not, they're not. While in British English, it's more common to use he isn't, she isn't, we aren't, and they aren't. 4. Integrated practice. Circle the correct word or words to complete each statement. I am an artist, artist. 2. We are a flight attendant, flight attendants, or flight attendant. 3. She is banker, a banker, bankers. 4. They are a writer, writers, writer. Number 1. It says, I am, what will be the best option? An artist. An artist. Number 2, we are, this is the best option. Flight attendants. 3, what is the best option? She is a banker. 4, they are writers. Traduzcamos esto. Práctica gramatical. Complete cada oración con la forma plural o singular del verbo ser o estar. Yo soy un escritor. Ella no es una piloto. Nosotros somos doctores. Ellos no son científicos. Nosotros somos gerentes. Integrando la práctica. Encierra en un círculo la palabra o palabras correctas para completar cada oración. Yo soy un artista, artistas o artista. La mejor opción es un artista. 2. Nosotros somos una aeromoza o aeromosas o aeromosa. La mejor opción sería aeromosas. 3. Ella es banquera, una banquera, banqueras. La mejor opción es banquera, una banquera. 4. Ellos son un escritor, escritores, escritor. La mejor opción sería escritores. That's going to conclude our video class on unit number 1, lesson number 2, page 6. That said, I'll see you in the next video. Eso concluiría nuestra video clase de la unidad 1,
Lección 2, página 6. Dicho eso, lo veo en la próxima clase.